La música es la gimnasia del alma. Encuentro con los clásicos. Una vereda que atraviesa la infinita belleza de la música de concierto en el tiempo desde lo más humano de los grandes maestros. Encuentro con los clásicos. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Miguel Ángel García y como cada viernes es para mí un placer acompañarles en este que es Encuentro con los Clásicos, en donde pues nuestra tarea es conocer esa parte humana, muy humana, de los grandes maestros y compositores de la música de concierto. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata de uno de los pilares del periodo barroco de la música, que respondía al nombre de Georg Friedrich Händel. A manera de preámbulo, y simplemente que esto nos sirva para ubicarnos en el tiempo, vamos a mencionar que el periodo barroco de la música es un periodo muy rico y que tiene que ver, lo vamos a encontrar entre los años 1600 y 1750, son aproximadamente 150 años, que bueno, hablando de periodos y de periodos en el arte y en la historia, pues no existía una persona que dijera en este momento está empezando el barroco y ahorita está terminando, sino que son meros convencionalismos que con el tiempo se van situando, se van haciendo para que se facilite de alguna manera el estudio de los diferentes periodos en las bellas artes y en las ciencias. Bueno, el periodo barroco tiene que ver fundamentalmente con esta idea del barrueco. En portugués es una palabra que quiere decir o que denota la idea de una perla defectuosa. Y si menciono perla, ustedes piensan en una esfera perfecta, pero si digo barrueco, o sea, una perla defectuosa, estamos hablando de una esfera, pero con irregularidades, con recovecos. Y esto nos da la idea de que todo el arte producido en este periodo tiene que ver precisamente con la sobre recarga de detalles. Por eso decimos que está muy barroco algo cuando tiene muchos detalles, cuando no tiene partes planas, cuando no tiene partes lisas, o peor aún, en el caso de la música, cuando tiene muy pocos elementos, o hay muchos silencios, o simplemente hay una nota larga, etcétera, ¿no? O sea, no, es este concepto que nosotros vemos como la idea de lo barroco. Y bueno, los compositores, digamos, barrocos más importantes, ya en su momento platicamos de Antonio Vivaldi, que fue quizá de los más famosos, de los más conocidos. Otro de ellos es Johann Sebastian Bach, del que vamos a platicar en algunos programas más adelante. Otro de ellos es, sin duda, Georg Philipp Telemann, también quizá el más famoso en su momento. A él le vamos a dedicar también otro programa. Y el siguiente pilar de la música del periodo barroco es Händel, Georg Friedrich Händel. Y bueno, entrando directamente con su vida, que está llena de anécdotas y de, si me permiten la expresión, de chismecillos, vamos a mencionar que él va a nacer en una ciudad que hoy día pues es la meca de los que amamos la música de Händel, ¿no? Es una ciudad obligada. Halle, se escribe H-A-L-L-E, en Sajonia. Que bueno, dicho sea de paso, esta ciudad en el momento en el que nace Händel, estaba dentro del Principado de Sajonia, pero después las autoridades de Brandenburgo, mediante el Tratado de Westfalia, se apropian de esta localidad, y por eso se dice que tiene sangre, que Händel va a tener sangre sajona, porque en Halle, su padre, Jorge Händel, Georg Händel, era propiamente sajón. Sin embargo, y en honor a la verdad y siendo muy precisos en esto, a Händel ya le va a corresponder ser prusiano. Y menciono esto porque casualmente en el futuro se le va a conocer como il caro Sassone, ¿no? Como el querido sajón, siendo que, repito, en estricto sentido, no era sajón, sino que era prusiano, por 4 o 5 años nada más, ¿no? Que es lo que lo cambia, pero bueno, estoy siendo demasiado estricto con el manejo de los tiempos. Bueno, Georg Friedrich Händel va a nacer de un segundo matrimonio de su padre,
que, ahí vienen los chismes, perdonen lo que voy a hacer, pero bueno, es que son muy sabrosos, ¿saben ustedes? Primeramente su papá, y no quiero hablar tanto del papá, porque bueno, finalmente no es el caso, pero bueno, se va a casar en su primer matrimonio con una mujer 10 años mayor. Eso en aquel entonces era un escándalo, pero todavía eso no era el escándalo más importante, sino que después va a contraer en segundas nupcias con otra mujer, pero 30 años menor que él. Entonces, Händel va a nacer de este segundo matrimonio y su papá va a tener 63 años cuando Händel nace. ¿Cuál es la profesión del papá Händel? Pues papá Händel va a ser cirujano, pero también va a ser carnicero. Y ustedes estarán pensando, ¿qué tiene que ver un carnicero con un cirujano? Bueno, lo que pasa es que en aquel entonces los oficios estaban determinados fundamentalmente por las herramientas de trabajo. Y sí, efectivamente, ya lo adivinaron. Un cirujano y un carnicero utilizan la misma herramienta, que es un cuchillo o una navaja. Vaya, quizá los tamaños cambien, pero para efectos claros y sencillos es una misma herramienta. Así que un cirujano podía ser perfectamente de carnicero y podía desempeñar y desarrollar su trabajo de la misma manera si es que era hábil. Y en este caso, pues papá Händel lo era. En Halle, esta ciudad era una ciudad en donde de alguna manera no veían bien el hecho de que una persona se pudiera dedicar a las bellas artes. Obviamente estamos hablando de la música, del teatro, y los papás o los padres de familia siempre abogaban porque sus hijos se dedicaran a una profesión que les dejara y que les generara ingresos. Entonces, cuando el niño Händel nace, él ama la música. Por alguna circunstancia, él ama la música y cuenta la historia que con sus amigos se hizo de un clavecín, de una espineta, perdón, una especie como de clavecín chiquito. Ya le dedicaremos algún programa únicamente a clavecín, clavicordio, clavicémbalo, que es toda una clasificación. Pero sin entrar en detalle, piensen ustedes que es el abuelo del piano. El piano actualmente, el piano moderno, es un mecanismo en donde cada tecla, cuando ustedes la accionan, ¿no? Hay un martillito que pega. Bueno, aquí digamos que estamos hablando de una especie de piano también, pero que en vez de ser martillos que golpean cuerdas, perdón, son teclas que en el extremo sostienen una punta de pluma de ave, imagínense ustedes. Y entonces, mediante un mecanismo, se rasga la cuerda y entonces obviamente el sonido que se genera pues es un sonido bastante piano, bastante bajito. Entonces, esa es una de las razones por las cuales la música barroca también más tarde va a tender a llamar bajo continuo, que no es otra cosa más que darle sonido al clavecín, acompañándolo de un cello. Pero bueno, ya platicaremos más al detalle de esto. Entonces, el niño Händel se va a conseguir un instrumento de estos y se lo va a llevar al granero. Y ahí se va a poner a estudiar. A los 7 años, imagínense ustedes, llega con su papá y le dice, oye papá, yo quiero ser músico. No puede ser, es una terrible noticia la que estoy recibiendo, dice papá Händel. Yo quiero que tú te hagas abogado. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de una familia prominente, de recursos, y tú no puedes convertirte en un musicucho, en un artista que simplemente no gana dinero y no te pienso mantener. Así que negado el permiso y te vas a dedicar en un futuro a ser abogado. Cuenta la historia que en algún momento el papá tenía que visitar al duque de Sajonia, Johann Adolf Wassenbelt, y tenía que recorrer aproximadamente 37 kilómetros. Esta es una parte a mí me llama mucho la atención porque la biografía lo menciona y en diferentes biografías se hace mucho énfasis de ello. Cuenta la historia de que el niño Händel sabía que su papá iba a ir con el duque y este duque específicamente era un amante de la música, era un melómano. Entonces él dice, si de alguien puedo tener un apoyo, es precisamente con el duque Johann Adolf. Y entonces él trata de subirse al carruaje en donde su papá pues se iba a transportar para realizar estas diligencias, pero su papá se lo niega. ¿Y qué creen que hace? Esta es la parte quizá más bonita, más interesante desde mi punto de vista. El niño, obviamente, piensa en la escena, por favor. Papá, vámonos, no vas.
es que tengo que platicar con el duque y tú vas a hablar con el duque. Pues no vas, te quedas. Y entonces viene la parte interesante. El carruaje empieza a avanzar y, sí, lo adivinaron, el niño empieza a correr. Se dice que el niño logró recorrer 35 kilómetros, un poquito menos de un maratón. Llegó, imagínense en qué condiciones llegó el niño a la ciudad. Y entonces el papá estaba sorprendidísimo. Dice, bueno, ¿qué estás haciendo aquí? Pues me vine corriendo, papá, atrás de tu carruaje, porque para mí era muy importante. Llega el duque y entonces le dice, bueno, ¿quién eres tú? Es mi hijo, señor duque. ¿Y por qué estás aquí? Quiero ofrecer mi trabajo, mi talento. ¿Y qué sabes hacer? Toco el clave. A ver, adelante. Entonces le facilitan un clave y ahí viene el gran momento y la gran luz que iba a acompañar a Händel durante toda su vida. El duque lo escucha, tiene 7 años el niño Händel, y entonces le dice, tú te vas a dedicar a ser músico. Y como venía directamente de un duque, papá Händel no tuvo más remedio que aceptar dicho mandato. En ese momento va a quedar bajo la tutela de Zahau, que era en su momento uno de los más importantes, o el compositor y maestro de música más importante, y se va a constituir como el primer maestro de Georg Friedrich Händel. Y bueno, dejemos estos comentarios, vamos directamente a la música. Vamos a escuchar el cuarto movimiento del Concerto Grosso. Concerto Grosso es una forma que se fue haciendo, se fue construyendo en el periodo barroco de la música. Concerto Grosso quiere decir en español gran concierto. Y es un gran concierto porque si bien Vivaldi ya estaba haciendo lo propio, Vivaldi, nada más para que tengan ustedes un poquito de ubicación en el tiempo, Vivaldi va a nacer en 1678. Y Georg Friedrich Händel va a nacer en 1685. Es un poquito que por cierto también nacen en el mismo año que Bach. Los dos nacen en el mismo año y, perdón que esté saliéndome un poquito del tema, nunca se van a conocer. De hecho, en algún momento se van a respetar muchísimo. Ambos conocen mucho la obra. La obra de Händel conocía muy bien la de Bach y Bach también la de Händel. Y a pesar de haber vivido en Leipzig, vivía Bach y Händel, bueno, cuando vivió en Hamburgo principalmente, son ciudades relativamente cercanas y nunca tuvieron la oportunidad de verse. En algún momento se pusieron de acuerdo para verse en una cafetería, pero bueno, las agendas se cruzaron, total que nunca se vieron. O sea, los dos grandes titanes de la música nunca se conocieron. Tampoco conocieron a Vivaldi. O sea, los tres grandes contemporáneos nunca se llegaron a conocer. Imagínense qué encuentro tan maravilloso hubiera sido. Pero bueno, finalmente a lo que quiero llegar es que Vivaldi había desarrollado ya el concepto de concierto de solista. El concierto de solista no es otra cosa más que una postura, una posición, una obra de música en donde un instrumento solista, en este caso de Vivaldi fundamentalmente el violín, presenta un tema, una frase musical, y la orquesta le responde, y después vuelve a responder, etc. O sea, Vivaldi nos va a dejar la estructura de lo que es el concierto de solista. También nos va a dejar las bases del concierto grosso. Se dice que quien logra desarrollarlo con una manera magistral fue Händel, aunque el máximo nivel de desarrollo del concierto grosso lo va a hacer Bach, con sus famosos conciertos de Brandenburgo, o los conciertos de Brandenburgo, que son propiamente concierti grossi. Pero de eso lo vamos a ver cuando hablemos del gran Johann Sebastian Bach. En este caso vamos a hablar de los concerti grossi, del concierto grosso de Händel, que son, desde mi punto de vista, unas obras maravillosas del Opus 3 y el Opus 6. En esta ocasión vamos a escuchar el cuarto movimiento del concierto grosso número 1 del Opus 6. Lo va a interpretar el ensamble barroco de Haydn Society bajo la dirección de Christopher Bonwood. Es un concierto grosso escrito por Georg Friedrich Händel, nuestro invitado de esta noche. Regresamos, amigos, a este encuentro con los clásicos, y esta noche estamos con Georg Friedrich Händel. Händel finalmente recibe lecciones de Zahau, pero no nada más de él, sino que él va a permanecer un tiempo en Hamburgo. ¿Qué significa Hamburgo? Vamos a situarnos
en el tiempo y en el espacio. Hamburgo representaba en aquel entonces, ustedes saben, es una ciudad que se encuentra al norte de Alemania, y esta ciudad se le conocía incluso como la Venecia del Norte. Y se le conoce por varias razones. Primeramente, bueno, pues porque tiene salida al mar. Segundo, porque que está una serie, vaya, no está tan acanalada como Venecia. Sin embargo, la actividad mercante era importante. Y también ahí se daban cita, a diferencia de Halle y fundamentalmente del área de Brandenburgo, ahí se daban cita los principales músicos, compositores, actores. De hecho, había una actividad teatral muy importante, no se diga de la ópera también. Y ahí precisamente cae Händel, si bien ya siendo niño y siendo de alguna manera autodidacta hasta que cae en las manos de Zachau, del maestro Zachau, ya había desarrollado cierta maestría. Händel se empieza a formar en Hamburgo como tecladista, pero también como violinista y como organista. Hacia 1703 surge una primera oportunidad, y aquí es, digamos, que el momento que lo va a definir como compositor. Hace un momento yo les hablaba acerca de los grandes compositores barrocos. Hablábamos de Vivaldi, hablábamos de Johann Sebastian Bach, hablábamos de Georg Friedrich Händel, Händel y de Telemann, Philipp Telemann. La diferencia entre ellos, básicamente, es que, bueno, en el caso de Vivaldi, él se va a formar fundamentalmente en el sur, en Venecia. El caso de Bach va a ser, él va a estar fundamentalmente en Leipzig. Pero el caso y Telemann también. El caso de Händel va a ser diferente, porque si bien él nace en el norte, fundamentalmente vamos a mencionar Hamburgo, él tiene toda esta tradición germano-armónica, vamos a llamarle así, en donde la búsqueda y el desarrollo de armonías era lo que imperaba en aquel entonces, producto precisamente de todo un desarrollo musical proveniente del Renacimiento y la Edad Media. Y él sale de este ambiente ortodoxo, fuerte, racional, estructurado. Sale del norte de Europa, sale de Hamburgo y viaja nada más ni nada menos a Italia. En 1703 tiene la oportunidad de llegar a Venecia. No nada más está ahí, está en Venecia, está en Roma. Ahí él se encuentra precisamente con la ópera italiana. Y esto es bien importante porque lo que más va a hacer Händel, independientemente de que su música instrumental a mí me vuelve loco, o sea, yo soy un fanático de la música de Händel, ¿no? Sus concerti grossi, que acabamos de escuchar uno, su música, sus sonatas para teclado también, para clavecín, sus sonatas para violín, etc. Tiene una propuesta vastísima. Quizá lo que más hizo y lo que más pesó fue precisamente su propuesta operística. Él va a componer cerca de 40 óperas. ¿Y de dónde se va a nutrir? Casualmente, siendo alemán, sajón, vamos a llamarlo como lo conoce la historia, o como lo recuerda la historia, él se va a hacer famoso por el tema de la ópera. Y él aprende a hacer ópera, pero todas las óperas de Händel están en italiano. Y la estructura también, esta forma de hacer, no voy a entrar en detalles sobre la estructura operística, en su momento lo hablaremos también, ¿no? Pero él logra consolidarse como un gran compositor de ópera utilizando el estilo händeliano. Es un estilo que es propiamente una forma de hacer ópera italiana, pero con un orden, con una estructura germana, ¿no? Y aquí es en donde podemos encontrar esa gran diferencia entre Händel, Bach y Vivaldi. Son diametralmente opuestos, y todavía no termina, porque finalmente conocer a Händel es juntar tres elementos. El primero de ellos ya dijimos que es el caso de la estructura germana, la otra es la parte italiana, y nos falta una, esa no la menciono todavía. Entonces ahí va a conocer a muchos compositores, Corelli, uno de ellos que también es otro compositor del que hablaremos más adelante. Corelli es quizá el antecesor más importante
y la base estructural de Vivaldi, ¿no? Se dice que Arcangelo Corelli, gran violinista, y dicho sea de paso, ahorita escuchamos un concierto grosso, un gran concierto. El creador, vamos a llamarle así, ¿no?, del concierto grosso fue Arcangelo Corelli. Bueno, lo conoce a Corelli en Italia, y fundamentalmente Scarlatti, ¿no? Scarlatti, que era el gran tecladista del momento. Se dice que van a mantener un concurso, ¿no? En aquel entonces los compositores y los instrumentistas tenían este tipo de duelos, así como vemos en las películas que hay duelos y empiezan, sacan sus espadas y empiezan a batirse, o con pistolas, ¿no? En aquel entonces. También esto lo hacían, pero con música. Entonces los músicos decían, bueno, yo te reto, y entonces Scarlatti y Händel se enfrentan en un duelo. Scarlatti gana en el teclado, pero Händel le gana en el órgano, porque también, recordemos, Händel va a ser uno de los grandes compositores de la música de órgano. Y va a pasar algo después, él va a salir de Italia. Sin embargo, antes de que salga de Italia, me gustaría compartirles, porque también es una, perdonen esto, es una pequeña probadita, nada más, no tenemos tanto tiempo para escuchar tanta obra, pero me gustaría dejarles esta semilla, ¿no?, para que ustedes hagan la tarea en sus casas. Vamos a escuchar uno de los 12 conciertos, no me creen mucho, creo que fueron 12 conciertos los que va a escribir para órgano. En este caso vamos a escuchar el primer movimiento andante del concierto en si bemol mayor del opus 7, número 1, HW. HW quiere decir Händel Werkverzeichnis, que es el catálogo de las obras de Händel. Es el HW 306, para que lo anoten. Vamos a escuchar el primer movimiento andante. Es un concierto para órgano y orquesta de cuerdas, orquesta barroca. La interpretación correrá a cargo del Amsterdam Baroque Orchestra y teniendo como solista y director al maestro Tom Koopman. Escuchemos. Estamos, amigos, a esta edición de Encuentro con los Clásicos. En esta noche estamos hablando de Händel, Georg Friedrich Händel. 1703 es el año en el que Händel llega a Italia. Es un jovencito de 20 años y va a vivir este momento crucial de su vida. Es un momento importantísimo porque, ahorita yo estaba pensando, 20 años es un jovencito. Sí y no. Recordemos que en aquel entonces la expectativa de vida de la gente rondaba entre los 30, 35, 40 años. Una persona de 50 años era ya una persona ya muy afortunada, ya eran ya ancianos. Entonces, hablar de un joven de 20 años, estamos hablando de alguien que ya estaba a la mitad de su vida, y él, como ya mencionamos, va a estar entre los 20 y los 26 años. Entre 1703 y 1709, él va a estar aprendiendo y nutriéndose de toda esta tradición musical y efectivamente y más profundamente en el terreno operístico, en la ópera. Él va a regresar al norte por un llamado del príncipe Jorge de la familia de los Hannover, en 1709. Y va a regresar porque, bueno, finalmente, él, a pesar de su corta edad, un joven de 26 años, ya se había hecho de un nombre, de cierto renombre y prestigio. Así que el príncipe, que también era un melómano, le manda a llamar y casualmente su tarea era representar, o más bien construir toda una tradición musical en Hannover, que Hannover obviamente no se comparaba para nada con Hamburgo. Estando en Hannover, aquí vamos a tener que meternos un poquito en el terreno de la geopolítica. Y es de que, como ustedes saben, las diferentes familias en Europa pues se van acomodando como si fueran bloques. En este entonces estamos hablando de que Händel va a tener una misión muy especial, muy simpática, y es la de convertirse en una especie de embajador espía. Esto no se dice en todas las biografías de Händel, pero lo sabemos por todo el contexto que les voy a platicar.
1709, les decía, llega Händel a Hannover con la misiva de hacer cultura y de generar toda una estructura musical en la ciudad. Sin embargo, él va a estar muy poquito tiempo ahí, realmente menos de un año. Hacia 1710, Händel va a viajar, a hacer su primer viaje a Londres, a Inglaterra. Y uno puede decir, bueno, es que es el primer viaje en donde él va de alguna manera a compenetrarse en la forma de hacer música de los ingleses. Y esta es la tercera influencia que va a tener nuestro compositor invitado de esta noche. Ya dijimos que por un lado tiene la ortodoxia contrapuntística germana, aprendida fundamentalmente en Hamburgo, con la influencia de compositores como Hasse, no se diga Johann Sebastian Bach, etc. Pero también él viaja a Italia. Entonces tiene por un lado la influencia germana, pero también tiene el elemento cantabile, melódico, operístico, el bel canto italiano. No, perdón, bel canto todavía no llega. El elemento operístico italiano, ¿no? Y ahora está en Inglaterra, ¿no? Y en Inglaterra, la historia en estricto sentido musical nos dice que Händel va a estar en Inglaterra, se va a hacer obviamente de mucho prestigio. Los ingleses aman a Händel. Händel, no lo he dicho, seguramente estarán preguntándose ustedes si se casó. No, nunca se casó, nunca tuvo hijos. Era un tipo sumamente grande, con una voz muy grave, ¿no? Un gran empresario, un hombre de mucho impacto, un hombre brillante, un gran empresario, era Händel, ¿no? Él está en su primer viaje hacia 1710 en Inglaterra. Y más allá de estarse nutriendo y de estar haciendo negocios, porque pues a eso iba, casualmente iba como espía de Jorge de Hannover, el príncipe. Y la idea es que Ana Estuardo, de la familia de los Estuardo, estaba ya muy enferma. Entonces, digamos que esto es algo que no se dice abiertamente, pero que, bueno, yo se los comento. Y es de que Händel iba como un espía para ver qué es lo que estaba sucediendo, cómo se daban. No es el único caso, no voy a mencionar otros, pero no es el único momento, no es el único caso en donde los artistas, hay casos de pintores, en donde los mandan y como tienen contacto directamente en las cortes, ellos saben perfectamente todo lo que está sucediendo, ¿no? en corto. Entonces Händel era eso. Él se va a dar cuenta de que Ana Estuardo, la reina, estaba ya muy enferma, y ahí era el momento en el que iba a ocupar su lugar el futuro rey. Entonces, la historia, digamos, romántica nos dice que Händel viaja una segunda vez, él regresa a Hannover, presenta su informe, regresa de nueva cuenta a Londres, y ahí se va a quedar. La historia romántica nos dice que Händel se enamora de los ingleses, que bueno, eso es cierto, y los ingleses a su vez se enamoran también de Händel. Se enamoran de su ópera. Finalmente es una ópera italianizante, le llaman. Los ingleses son fundamentalmente de tradición coral, ¿no? No habían tenido la expresión o la experiencia o la fortuna de enfrentar una ópera con estas características, una ópera italianizante, pero con una estructura germana. Por eso les digo, la obra de Händel es muy interesante. Y casualmente se dice que descuida las indicaciones que su ex patrón, en este caso Jorge de Hannover, le hubiere dado. Entonces dice Händel, yo me quedo en Inglaterra, y se acabó. Muere la reina Ana Estuardo, y entonces entra quien viene a ocupar el lugar, va a ser ahora sí Jorge de Hannover, que se va a convertir precisamente en el rey Jorge I. La parte romántica que les estoy platicando tiene que ver con un pretexto, porque casualmente dice Händel, pues yo ya no quiero regresar a Hannover, es un pueblucho, ahí no voy a hacer nada, yo mejor me quedo en la gran capital, que es Londres. Pero resulta que se muere la reina y llega mi expatrón, ¿no? Pues había que contentarlo, es, digamos, la parte del mito, ¿no? ¿Y con qué se contenta? Bueno, pues había que hacerle saber a los ingleses que Jorge de Hannover,
que va a ser el siguiente rey, que dicho sea de paso también, por eso les comento que tiene muchos chismecillos interesantes. Resulta que Jorge I, ex de Hannover, Jorge I de Inglaterra, de la familia de los Hannover, llega a Londres y, ¿qué creen? No hablaba inglés. ¿Saben qué? Yo no hablo inglés, estoy aquí en Londres, pero se me hace que es más fácil que todos los ingleses hablen alemán que yo hable inglés. Y bueno, obviamente no sucedió por razones que ustedes estarán pensando, pero así se las rifaba este señor. Entonces había que contentar al jefe. ¿Y cómo lo iba a hacer? Había que hacer un gran show, y para ello va a componer precisamente una de las obras más icónicas y más interesantes que nos dejó el sajón. Y estoy hablando de la música acuática, de water music, o la música acuática, que no es otra cosa más que un momento en el que se van a subir los músicos en dos barcazas. Una barcaza va al frente junto con Händel dirigiendo, y en la parte de atrás va Jorge I con su corte, y se van a ir navegando a lo largo del río Támesis, en donde los ingleses se van a dar cuenta, wow, este es el rey, este es el impacto que tiene. Era una cuestión publicitaria, es la forma en la que los políticos en aquel entonces se daban a conocer. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a escuchar el hornpipe de la música acuática en re mayor del HWV, el Händel Werkeverzeichnis número 349. La interpretación, imagínense nada más, de la Academy of St. Martin in the Fields, una de las orquestas de cámara más importantes, quizá la orquesta de cámara más importante en la historia de Inglaterra, bajo la dirección del inmortal Sir Neville Marriner. Bueno, finalmente Jorge I lo va a, entre comillas, perdonar. Digamos que todo estaba perfectamente arreglado. Y desde 1717, que es cuando se estrena precisamente la música acuática, hasta 1739-40, Händel va a crecer, va a desarrollar el concepto del género operístico, va a componer, como les decía hace un momento, 40 óperas. Sin embargo, otra vez entramos en el terreno de la política, porque finalmente la política representaba una lucha, ¿no?, en el Congreso, y la forma de hacerlo, la forma de hacer publicidad, proselitismo, era en buena medida a través de la ópera. Y entonces ahí va a surgir otro personaje, Bononcini, que es otro compositor muy, muy importante, italiano para variar. Y este va a ser apoyado por el príncipe heredero y por los Tories, y el rey iba a apoyar a Händel, que estaba respaldado por los Whigs, ¿no? Digamos que son los dos partidos, ¿no?, como si fueran republicanos y demócratas. Y va a venirse lo que se le conoce como la Guerra de las Óperas. Cuando digo Guerra de Óperas, quiero decir que sí, efectivamente van a hacerse una propuesta operística por cada uno de los dos compositores, pero más allá de esto, imagínense lo complicado de la situación. Por un lado sí estaba el terreno político, pero por otro lado también estaban el caso de las primadonna, ¿no?, de las prime donne, que eran las sopranos, los cantantes, que peleaban, ¿no?, que rogaban o que exigían a los compositores que les dieran más áreas en donde ellas pudieran lucirse y obviamente pues tener más ingresos y más fama. Entonces aquí empieza a hacerse toda una serie de trifulcas. Cuando digo trifulcas es literal. Llegó el momento en el que se iban a los golpes los fanáticos de una soprano contra otra mezzosoprano, etcétera, en una situación bastante desagradable. La ópera cae en desuso, se desprestigia desde el momento en el que fue lo más maravilloso que había en Inglaterra. La ópera en este momento se desprestigia y hace su aparición otro gran fenómeno, que es la ópera de los mendigos, The Beggar's Opera, de un compositor inglés, John Gay. Él va a retomar temas populares, muchos de ellos irlandeses, escoceses, y nos va a presentar una especie de antiópera. La gente ya estaba cansada de la música italiana, de la ópera italiana, y entonces se vuelca sobre esta propuesta de ópera, vamos a llamarle así, de ópera inglesa. Händel está muy endeudado, tiene muchos problemas, incluso está perdiendo la vista. Llega a momentos, va a tener una pérdida de la visión intermitente, y entonces lo que va a pasar es que ya al final de su vida
Él sale de Inglaterra con miles de problemas, deudas, y estando en Irlanda, le hacen una propuesta, y es precisamente la de hacer un oratorio sobre el Mesías, sobre el nacimiento, la pasión, ¿no? y el regreso a la eternidad, vamos a llamarlo así, lo menciono por lo que vamos a escuchar ahorita, ¿no? Que no es otra cosa más que hacer que un oratorio es ponerle música a los diferentes episodios o pasajes de la Biblia. Y en este caso, bueno, Händel está tan dolido, está tan sufrido, que él dice, bueno, voy a componer hacia 1741 en Irlanda la primera versión, porque va a haber dos versiones, del Mesías. Él dice, yo voy a regresarlo, si a alguien lo voy a dedicar, es a Dios, ¿no? Se le escribe el Mesías para Dios. Juro nunca tocar un solo penique como ingreso de esto. De hecho, cuando se estrena el Mesías, esta obra, todas las ganancias que se tuvieron fueron destinadas a hospitales y al cuidado de veteranos de guerra. De toda esta obra llama la atención, y es la obra con la que nos vamos a despedir, el famoso Aleluya. La Aleluya es digamos que la obra, ¿no? Es la composición más importante de Händel, que es la que lo va a llevar a la inmortalidad. Digamos, todo el oratorio es maravilloso. El Mesías como oratorio no es música de iglesia, o sea, debemos ser muy claros en esto. No es música litúrgica tampoco. ¿Qué sí es? ¿Qué es un oratorio? ¿Es música de teatro? Sí, porque también tiene mucho de influencia italiana. Es dirigido a todo el público, y aquí lo más importante es que se le da vida al coro y el manejo del drama. Se dice que cuando se interpretó el Aleluya, Jorge II ya escucha la obra y entonces se pone de pie. Cuenta la historia que en el momento en el que tal es el gusto que le genera a Jorge II, que los espadines de todos los caballeros, ¿no?, empiezan a picar a toda la gente. Entonces, la gente se empieza a tener una situación así muy incómoda. Los grandes vestidos también estorban, etc. Se hizo una situación difícil. Y esto hizo que en lo sucesivo, cuando se escucha el Aleluya, normalmente siempre se hace de pie. En algunas ocasiones que he tenido la oportunidad de escuchar esta obra, normalmente siempre nos ponemos de pie para escuchar el Aleluya, que es precisamente la puerta por la cual sale Händel para entrar en el infinito y convertirse en uno de los compositores inmortales de la música de concierto. Escuchemos, ya para terminar, la versión del Aleluya. En esta ocasión correrá a cargo de la Orquesta Sinfónica de Chicago, bajo la dirección de Sir George Solti. Mi nombre es Miguel Ángel García, y fue para mí un placer haber estado con ustedes en este encuentro con los clásicos dedicado a Georg Friedrich Händel. Nos escuchamos el próximo viernes. La vereda hacia la belleza se va formando al andar con nuestros sentidos. Dejemos que sean las musas y sus emisarios, los grandes maestros, quienes nos acompañen en nuestra próxima emisión. Encuentro con los clásicos.